juntos el misterio fascinante de la humanidad, el elixir de la eterna juventud, NAD+. Pero antes de comenzar, me gustaría hablar un poco acerca de esta película cuyo nombre es La Sustancia. Esta película que se hizo tan taquillera por el gran mensaje que nos quiere enviar. Recordemos un poco de ella, habla que después de la fama viene la decadencia. Esta película nos demuestra que ante la sociedad, principalmente como mujeres, debemos aparentar una increíble imagen y una belleza casi irreal. Esta película coloca a la juventud y a la vejez codo con codo. Es muy claro que todos vamos a envejecer. La protagonista cae totalmente en decadencia debido a este suceso, lo que la hace ir directamente hacia la locura. La sustancia entra entonces como la solución a todos sus problemas. Esta película nos hace cuestionarnos el misterio fascinante de la humanidad, el secreto de la juventud en una molécula. Si pasamos de la ficción a la realidad, esta molécula podría llamarse NAD+. Vamos entonces de lleno a lo que es esta molécula. NAD+, nicotinamida adenina dinucleótido, principalmente formada por la vitamina B3. Esta se compone de niacina, nicotinamida y niacinamida. Descubierta hace ya varias décadas y puesta en experimento principalmente con roedores. En un grupo de roedores longevos se les ha colocado NAD+ y a otro grupo no se les ha colocado esta sustancia, descubriendo una esperanza de vida superior al 5% para los ratones que sí tenían esta sustancia en su organismo. Para entender mejor cómo funciona el NAD en nuestro organismo, tenemos que entender el ciclo de Krebs. Y este funciona como una máquina eficiente que transforma la materia prima en energía, en productos esenciales para el organismo, mientras recicla estos componentes para seguir funcionando. Entendamos que el NAD es la batería dentro del ciclo de Krebs. Sin esta, nuestro organismo no podría realizar todas las actividades que cotidianamente nosotros hacemos. Ojo, utilizar estas terapias no quiere decir que no vamos a envejecer. Aquí la pregunta real es, ¿tú cómo quieres envejecer? ¿Qué calidad de vejez queremos vivir? Para entender un poco más los beneficios del NAD, es importante conocer cómo nos benefician al interior de nuestro organismo. Principalmente tendremos nuestras venas y arterias en buen estado. Activan nuestra función neuronal, creando mayor conexión entre nuestras neuronas. Si bien es cierto que el NAD no nos va a hacer más inteligentes, tendrías que probarlo para averiguar qué hace en tu organismo. Previene el síndrome de fatiga, que normalmente se manifiesta después de los 60 años. Genera mucha más energía, previene el envejecimiento celular, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, también nos ayuda a bajar de peso, esto ya que nos mantiene con mayor energía, la recuperación muscular también es mucho más rápida y por el exceso de energía que nosotros vamos a experimentar podremos levantar más peso. También ralentiza el envejecimiento, mejora nuestra respuesta inmunológica haciendo que nuestro organismo naturalmente tenga un escudo protector ante cualquier enfermedad que nos quiera atacar. Aumenta la claridad mental, restaura los niveles de energía y aquí es donde nos llega una nueva pregunta. ¿Cómo es que el NAD+ actúa reparando el ADN de nuestras células? El NAD detecta las rupturas de cadenas sencillas en el ADN, utilizando NAD+ como un sustrato para remodelarla. Recordemos que si nosotros le damos a nuestro organismo esta sustancia en alimentos de manera natural, vamos a llevar entonces a nuestro organismo glucosa de buena calidad y nuestro organismo la va a transformar en glucólisis, brindando a su vez energía a nuestro organismo. ¿Y cuáles son estos alimentos que contienen NAD y que podemos consumir también de manera diaria? Aguacate, brócoli, col, tomate, carne magra, principalmente esta se caracteriza por tener baja cantidad de grasa y alta cantidad en proteína. Pollo, pescado, semillas de girasol, huevo, pavo y cacahuates. Pero el NAD+ no lo va a hacer todo. Tenemos que implementar tareas diarias a nuestra rutina para poder tener un organismo fuerte y realmente con mucha energía. Se recomienda realizar ejercicio diariamente, no tomar alcohol, no usar drogas ni ningún estupefaciente, no fumar, tomar abundante agua, abundante electrolitos, comer saludablemente y dormir por lo menos 8 horas al día. ¿Qué pasa entonces en nuestro organismo si no contamos con suficiente cantidad de NAD+? Tenemos mayor riesgo de padecer demencia, obesidad, diabetes mellitus y envejecimiento prematuro. Aumenta también el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Mientras envejecemos, que esto pasa todos los días, nuestro organismo también disminuye la cantidad de NAD que tenemos.
¿Cómo es que recomendamos la administración del NAD? Principalmente endovenoso, ya que si tú lo utilizas como un suplemento en forma de pastillas, lo que vamos a hacer con esto es que al momento de llegar al estómago, el jugo gástrico las descompone y no se absorben al 100%. La frecuencia es una vez por semana durante 4 sesiones y después una terapia de NAD por mes como terapia de mantenimiento. No se recomienda suspender ningún tratamiento que tú estés llevando si tienes alguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, hipertensión o algún problema cardíaco. Recordemos que el NAD forma parte de la medicina regenerativa y es una terapia de complemento que lo que va a hacer es ayudarnos a llevar este proceso patológico de la mejor manera y lograr así una mejor recuperación. Uno de los usos también más importantes del NAD Plus es con pacientes que tienen problemas de adicciones o de alcoholismo, ya que reduce la gravedad del síndrome de abstinencia, brindándonos mayor claridad mental y facilitando el proceso de desintoxicación para el cuerpo y la mente. Algunos efectos secundarios del NAD son náuseas, vómito, cefaleas y ansiedad, principalmente porque el goteo se está administrando de manera muy rápida. Por eso es que se recomienda siempre pasarlo de manera lenta. Recomienda comenzar con la suplementación de NAD Plus a partir de los 35 años, debido a que a esta edad comienza el deterioro celular. Hasta la próxima y que la curiosidad por los misterios de la vida siempre nos acompañe.